estamos en el segundo bloque. Antes que todo, espero que se encuentren todos súper bien en sus casitas, sin novedades de salud. Así es que comenzamos hoy día entonces con nuestra clase de áreas compuestas, que sería la segunda. Vamos a compartir acá el PPT para que podamos repasar. ¿Me avisan si se ve? ¿Se ve acá? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a partir entonces trabajando con las áreas compuestas. La semana pasada estuvimos repasando que todas estas áreas, o toda esta figura en realidad, está formada por figuras menores. En este caso, esta figura está formada por dos rectángulos, que podría ser uno acá y otro arriba. O también alguien podría decir dividirla así, ¿ya? Ambas formas son válidas y como resultado final va a ser exactamente el mismo. Repasemos un poquitito. Vamos a dividir entonces esta figura acá y vamos a decir que tenemos uno y dos rectángulos. Área 1, vamos a sacar el área del primer rectángulo, porque las figuras, ¿cierto?, son compuestas. Pueden estar compuestas por rectángulos, por triángulos, por circunferencias, por un cuadrado, por un trapecio, por cualquier figura. En este caso, por rectángulos. El área de este rectángulo es base por altura, eso ustedes ya lo saben. La base la tenemos acá, es donde yo me apoyo. Siempre la base es donde yo apoyo una figura, ¿ya? Por lo tanto, el piso. Este lado, ¿cuánto mide? Ahí tenemos 2, ese pedacito que sería aquí abajo serían 2, más 3. 3, 4, 5 serían 7. Esa sería la base, 7 centímetros. Por la altura, ¿cuánto mide este rectángulo? Serían 2 centímetros. 7 por 2 son 14 centímetros cuadrados. Recuerden que las unidades de área vienen al cuadrado. Y después nos quedaría sacar el área del rectángulo que está arriba. Área 2 es igual a la base, que en este caso sería 2, si arriba vale 2, acá también, recuerden que son paralelos, sería 2 centímetros por la altura. Y la altura en este caso sería 5 centímetros. Por lo tanto, 5 por 2 son 10 centímetros cuadrados. El área total de esta figura compuesta es la suma. 14 más 10 serían 24 centímetros cuadrados, ¿ya? Eso lo hicimos la semana pasada, estamos revisando, y calculamos entonces el área por separado. Lo mismo acá. Acá esta área compuesta está formada por un triángulo, un rectángulo y otro triángulo aquí abajo. Entonces, vamos a calcular el área de ese triángulo. Este triángulo, la base, que es el piso, sería este que vemos acá abajo. Ahí. Si este vale 3, entonces la base sería 3 por la altura. Y recuerden que en el triángulo se divide en 2. 3 por 4, 12, dividido en 2 serían 6 centímetros cuadrados. Sería el área de ese triángulo. Vemos el rectángulo que está aquí abajo. La base, si aquí dice que vale 3, como son paralelos, también vale 3. Sería 3 por la altura. 3 por 2, 6. Ahí tendríamos el área de ese rectángulo. Solamente el triángulo se divide en 2. Y acá vemos que hay otro triángulo. ¿Cuál sería la base de ese triángulo? Si este rectángulo aquí vale 3, y yo este triángulo lo doy vuelta, sigue siendo entonces el mismo 3. Sería 3 por la altura que está aquí, que sería 2. Dividido en 2. 3 por 2, 6. Dividido en 2 serían 3 centímetros cuadrados. Lo sumamos. 6 más 6, 12, más 3 serían 15 centímetros cuadrados. Es el área de esta figura compuesta, ¿ya? Esto lo vimos la semana pasada, nos fue bastante bien, trabajamos harto en clase. Listo, partamos hoy día entonces calculando el área ahora de esta figura que tenemos acá, que es muy parecida a la que yo les mandé para que la hicieran en su casa. Mírenla muy bien y me gustaría que me ayudaran a resolverla.
Si se fijan, está formada acá por un rectángulo. ¿Por qué no digo que es un cuadrado? Porque yo miro las medidas. Este lado vale 10 y este vale 6. Por lo tanto, eso es un rectángulo. Está formada por un rectángulo y está formada por un triángulo. ¿Conozco las medidas del triángulo? Sí, aquí tengo la base, que es la misma del rectángulo. Tengo la altura. Dice acá, determina el área total de la siguiente figura. EF es igual a 4,5 centímetros. EF, o sea, también conozco la altura. Me gustaría que me ayudaran entonces, que la resolvieran y me vayan avisando cuando ya estén listos, sin dar resultados. Solamente digan, terminé. Ya chiquillos, los quiero ver a todos trabajando, vamos haciendo nuestros cálculos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Vamos entonces, chiquillos. Los que tengan consulta, duda, van preguntando. Los que no, y lo pueden hacer solitos desde ya, vayan avanzando. Hola, me dio el triángulo, es que fui a buscar mi estuche. Ya, el triángulo. ¿Te fijas de la base que está aquí? Acá tenemos un rectángulo, Andrés, que vale 10 centímetros, ¿cierto? Este lado sabemos que es igual que el otro. Si nosotros miramos acá un rectángulo, este lado es igual que el que está acá, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ahí tenemos la medida de la base. Y la altura está escrita, ahora como un texto, no se los anoté aquí abajo, está escrita. Determina el área total de la siguiente figura. EF es igual a 4,5 centímetros. EF. ¿De acuerdo? Ah, ya, gracias. Miren bien su figura, ¿ya? Sin equivocarnos, vamos. Consulta, estamos aquí para responderlas. No den resultados. Cuando terminen, avisen solamente. Profesora, ¿Sí? avisan que el INEI está con problemas para ingresar. Por favor, que le den mi número de teléfono a la apoderada para... Ahí parece que viene entrando. Tiro. Le voy a mandar al tiro el número. O sea, al INEI le mando el suyo. No den resultados, solamente avisen cuando terminaron. Ya ingresó el INEI, profesora, gracias. Ah, ya, listo. Dejamos el teléfono de lado. Tía, los triángulos de arriba son iguales, ¿o no? Acá hay un triángulo que va de A a B. La base completa del triángulo es de A a B. ¿Ya? Porque acá tienes la medida de B a C. Sin dar las medidas, sin dar su resultado, nos dicen cuando terminen, para que podamos revisar. Entonces, esta figura está compuesta por un rectángulo más un triángulo. Tienen todos sus datos acá. Acá está, se fijan, está delimitada. Aquí dice delimitado hasta ahí, del tramo B a C, vale 10 centímetros. Este rectángulo, ese lado, siempre va a ser igual con el de arriba. Por lo tanto, ahí tienen el valor de la base del triángulo. Y si leen bien su ejercicio, aquí tiene anotada la altura, de E a F. Recuerden que siempre la altura está dada por el ángulo recto. Solamente avisen cuando terminen. Si tienen duda, pregunten, por supuesto. Sí, acá ya en el chat hay algunas opiniones. Dice, Isidora dice, entonces la base de los triángulos debería, ¿es 1 o 5? La Cristóbal Bugueño dice, es uno grande, no dos pequeños según yo. es uno grande, correcto. ¿Cómo me doy cuenta que es uno grande? Porque la medida que tiene el rectángulo es de B a C. Acá está fíjense que acá está el tramo. Ahí está la rayita. Todo esto vale 10 centímetros.
Por lo tanto, el triángulo es todo eso, porque está pegado. Si no, tendría que estar dibujado desde la mitad del rectángulo, y está dibujado completito, de A a B. Lo primero en este tipo de ejercicios es mirar muy bien el dibujo, para darme cuenta qué datos tengo. Sin dar resultados, cuando lo tengan listo, avisen. Listo. Ya, muy bien. Esperemos a sus compañeros un minutito más. ¿Cuántos presentes tenemos, tío? Mire, hasta el momento acaba de ingresar la Antonella Vergara, entonces estaría ausente Ignacia Mora, Matilde Navarrete, Antonia Olivares y Sofía Urra. Ya, Profe, perfecto. ¿Sí? la Inés dice que no, que se va a demorar en meterse porque no está en su casa. Ya, ok. No hay problema. Recuerden que la clase queda grabada, así es que si alguien se atrasó o pasó algo, la pueden revisar y ver después, ¿ya? Así que no hay problema. De todas formas, he estado enviando los links a los teléfonos que yo tengo alojados en mi memoria Ya, para que puedan entrar, ¿ya? ya, De tío, todas gracias. maneras, se repite la asistencia del día de ayer, o sea, ayer no, tampoco estuvo Matilde Navarrete y Sofía Urra se repite. Ya, perfecto. Ignacia me extraña que no se haya conectado, pero no tengo su número. Sí, y Antonio Olivares, pero ya Antonio Olivares le envié el enlace. Ya. Tenemos 4 ausentes entonces. Chiquillos, se han demorado harto. ¿Qué les pasó? ¿Les ha costado? ¿Nadie más ha terminado? Ya terminaron. En el chat varios han terminado. ¿Terminamos? Algunos. ¿Algunos? 4, Hay otros 5. que no, hay otros que no lo están ni haciendo. No, pues ya, Andrés, eso no lo sabemos, porque nosotros no nos vemos desde nuestras casas, ¿ya? Nosotros confiamos en que cada uno lo está haciendo. Mientras nosotros lo desarrollamos, aprendemos. Si no lo hago, ¿cómo aprendo? ¿Ya? Así que no sabemos si de su casa lo están haciendo o no, esperemos que sí. Ya, veamos entonces. Vamos a desarrollar esta área compuesta, y está compuesta de un triángulo. Recuerden entonces, el área del triángulo es base por altura dividido en 2. La base sería 10 centímetros, porque es la misma que corresponde al rectángulo. Sería 10 centímetros por la altura. Aquí dice EF mide 4,5 centímetros. Como es un triángulo, se divide en 2. Ahí tenemos el área del triángulo. Y el área del rectángulo, base por altura, 10 por 6. Entonces, 10 por 6 son 60. 10 por 4,5 dividido en 2, a mí me dio 22,5. A mí igual. Ya. Entonces, como es un área compuesta, ahora la sumamos. Y eso nos da 82,5 centímetros. ¿Cómo nos fue? Bien. Centímetros cuadrados. Pensé que la iban a hacer así como, ¡pum!, mucho más rápido. ¿Les costó, parece? ¿Se olvidaron? ¿O estaban tímidos? No. Profe, yo dije hace 9 minutos que ya había terminado, pero se perdió el comentario. Yo hace 5 también lo dije. Hace Ya. 5 minutos. Vamos a ver cómo les fue, más allá de si lo hicieron o no, cómo les fue, o alguien le dio un resultado distinto. No, Si me le dio 82,5. Ya. Si le dio distinto,
avisar para ver en qué nos equivocamos. ¿A todos les dio? Por lo menos acá en el chat hay 3 que dicen que les dio el mismo resultado. Ya, chiquillos, La, acá la es Javiera Vergara también. Carolina que Paceta todos, también. ¿ya? Es que Que nosotros todos- esperamos que, sí, ¿no? Y esperamos que no siempre los mismos digan que han terminado o que ya están listos. Nosotros aquí en el curso somos 33 alumnos, ¿ya? Así que esperamos que 29 por lo menos que estamos alumnos presentes hoy día participen. Si no les da, digan, tía, no me dio ese resultado para poder corregir y ver en qué nos equivocamos, ¿ya? Todos lo hacemos. Yo también empiezo a hacer mis cálculos para que podamos revisar. Vamos, seguimos. Fíjense bien, y les puse en grande aquí, observa, y en grande. Observa la siguiente imagen y encuentra el área de la siguiente figura compuesta. Es muy, muy sencilla, pero obsérvenla bien. Tienen varios caminos para poder desarrollar. Observen bien, miren bien. Hay varias formas para poder hacerla. Obviamente uno tiene que siempre buscar la más fácil, la que para uno sea más sencilla. Misma situación, cuando ya vayan terminando, van avisando. Ya nos dicen, por favor. Miren muy bien su figura. Cristóbal Bugueño dice que está listo, está ok. Ya que terminaste, Cristóbal, piensa también de qué otra forma la podrías haber resuelto. Vamos a llegar al mismo resultado. Diego Las Mayar está ok. Ya, lo mismo, Diego. Vayan pensando de qué otra forma se podría haber hecho. Vayan pensando, hay varias formas para resolver, ¿ya? Por eso dice bien grande, observa. Listo, tío. ¿Ya? Vayan pensando, hay varias formas. El Andrés Ruiz está listo y la Stephanie Díaz también. ¿Ya? ¿Cómo vamos? Isidora Arias está lista, Valentina Torres también, ¿Ya? Josefina Ursúa también está lista,
Camilo lo dice también. Ah, excelente. Ya. Listo. ¿Cuánto les dio el área total de esa figura compuesta? El valor final. Yo estaba pensando cómo hacerlo. 999. 990. 999 también. Pero ¿Alguien siendo más? 999. Ya. Coincidencia en el chat también, 999. Ya. ¿Algún otro resultado? Pueden tener otro. Vamos a revisar. Yo no la terminé. Ya. Acá el Diego Mayar dice que es 999 y de otra manera 666. Ya. Válido también. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene otro resultado? Maligno. Ya. Miremos para acá. A ver, Diego. No, a ver, Diego, ¿ya? Diego, prende tu micrófono. ¿Tienes micrófono? Sí. Ya. ¿Cómo lo hiciste tú, Diego? ¿Por qué te dio 676? Bueno, en vez de usar el rectángulo que está en la parte de abajo, usé el triángulo. Ya. Usaste este triángulo. ¿Ya? ¿Y entonces qué medida ocupaste para este triángulo? Usamos el 18 y el 37 como el triángulo de arriba, solamente que lo dividimos en dos. ¿Usaste este triángulo? ¿Ese? Sí. ¿Ya? ¿Y cuál sería la base de este triángulo? La base sería 37 y ahí sería 18. ¿Ya? Bien. Cristóbal, ¿cuál fue tu análisis? Lo hice de dos maneras. Dale. La primera fue 37 por 18, tomé el rectángulo grande nomás. Ya, vámonos con calma. Primero, acá tenemos, ¿cierto?, un rectángulo. Vamos para que todo, o el que tenga duda. Voy marcando, fíjense, chiquillos. Ahí tenemos la base de un rectángulo y tenemos una altura. Ya. Cristóbal, tú consideraste primero este rectángulo. Sí, Y eso era 37 por 18. ¿Ya? ¿Y cuánto nos da 37 por 18? Nos da 666, ¿o no? sí. Y después subo en 600, el triángulo grande de arriba. ya, centímetros cuadrados. Esa era una forma, muy bien. Entonces Cristóbal consideró todo ese pedazo. La estoy marcando para aquellos que tienen duda aún. Recuerden que el área entonces es la superficie. Todo eso ya está considerado. Ahí lo achuré. Medio chueco me quedaron, pero ahí está achurado. Chan, chan, chan. Listo. Ahí se visualiza. ¿Qué nos queda calcular ahora? El triángulo, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Y qué ocupaste para el triángulo? La altura, la misma altura de abajo, porque a ojo se ve que es como la misma, pero igual uno no puede saber con exactitud. Pero ocupemos la misma. Entonces serían 18 por 37 también, pero ahora dividido en dos. 37, que sería esa base, por la altura, que está ahí, ¿verdad? Que tú la asumiste como 18, pero dividido en 2 porque es un triángulo. Ya. En primer lugar, no es que la haya asumido, el ejercicio te la da. Lo que pasa es que hay que mirarlo muy bien, mira. Si borramos, en geometría, cuando los ejercicios o los lados vienen marcados, así, me están diciendo que son todos iguales. Se fijan que tienen una rayita, una rayita, una rayita, una rayita. Esa es la primera pista, por eso yo les decía, observen bien. En geometría, entonces, cuando yo tengo una rayita en cada uno de ellos, me están diciendo que son todos los lados iguales. Además, me puedo dar cuenta que son iguales también, porque acá hay un ángulo recto. Y ese ángulo recto también me está dividiendo acá en dos triángulos. Si yo siguiera para acá, puedo prolongar. Muy bien tu análisis, Cristóbal. Y 37 por 18 dividido en 2, 37 por 18 dividido en 2 nos da 333. Que sería entonces el lado del triángulo. Sumamos y eso nos da 9, 9 y 9. 999 centímetros cuadrados. Sí. Súper bien.
Excelente, bien Diego, bien Cristóbal y bien todos los que les dio ese resultado. Porque yo les decía que había varias formas de resolverlo. En este tipo de ejercicio, lo primero es mirar muy bien los datos que yo tengo. Y los datos que yo tengo, ahí lo borré todo para que no nos confundan, son primero estas rayitas. En algunos ejercicios también pueden encontrar, por ejemplo, que aparece así, 2 rayitas y 2 rayitas. ¿Qué me están diciendo ahora? Que ese lado que tiene una raya es igual con ese. Y este que tiene 2 es igual con ese, que tiene la misma medida. Por eso es súper importante observar muy bien el dibujo. En geometría uno tiene que mirar muy bien el dibujo para ver los datos. Y la otra pista que teníamos también es el ángulo recto, ¿ya? Que me está dividiendo estos 2 triángulos en partes iguales. ¿A alguien no se le ocurrió, por ejemplo, haber sacado por triángulos? Alguien podría haber dicho, Yo, y si saco, por ejemplo, la media de ese triángulo, ¿lo podían hacer o no? yo lo hice así. Ya, si tú lo hiciste así, entonces la base de este triángulo sería la mitad de 37, ¿verdad? Sí. Teníamos la mitad de 37, que yo también lo hice así para realizarlo, y era 18,5. Sacamos ese pedacito que era la base, ahí teníamos la altura. Y después, ¿qué teníamos que hacer? Multiplicar por cada uno de ellos. Y llegamos al mismo resultado. ¿Se fijan? Entonces, como lo vimos la semana pasada, el área compuesta yo las puedo dividir como a mí me acomode mejor, como para mí sea más fácil. El resultado final es el que siempre va a ser el mismo, ¿ya? ¿Alguno de ustedes no lo entendió o no llegó al resultado? Por lo Ahí menos se- acá en el chat las opiniones son bastante diversas, llegaron siempre al mismo resultado o lo hicieron de diferentes maneras. Y Pero acá llegaron, sí, Andrés Sanoja me dice que lo comprobó y le dio 999. excelente, ¿ven? Entonces, claro, alguien también podría haber dicho, pero yo lo hice por triángulo. Perfecto. La mitad entonces de 37, porque la base ya está ahí, por la altura. Y teníamos que después multiplicar por todos los triángulos que tengo y llegamos al mismo resultado. Ya, vamos con este ahora. Desafío les puse ahora. ¿Por qué les puse desafío? Porque alguien me puede decir, uy, se ve más difícil. Pero no es más difícil, porque nosotros ya trabajamos el área de la circunferencia del círculo. Por lo tanto, la tenemos que recordar. Dice acá, desafío, calcula el área de la siguiente figura compuesta. ¿Quién me puede decir por qué está compuesta esta figura? ¿De qué está compuesta? Circunferencias. Por circunferencias, por 3 circunferencias, y son las 3 de diferente medida. ¿Se fijan? Tenemos un radio de 20, acá un radio de 21 y acá un radio de 29. Está formada por 3 circunferencias, pero en realidad son semicircunferencias, porque es la mitad. ¿Se fijan o no? Es la mitad de la circunferencia. Por lo tanto, dice, de acuerdo a lo aprendido durante las clases anteriores, desarrolla el siguiente ejercicio. Utiliza tu calculadora para su desarrollo. ¿Quién se acuerda cómo calculábamos el área de una circunferencia? Lo vamos a ayudar aquí. ¿Cuál era la fórmula de área de una circunferencia? Pi por radio al cuadrado. Muy bien. Pi por el radio al cuadrado. Pero cuidado, aquí tenemos en el dibujo una semicircunferencia. Por lo tanto, esta fórmula es para la circunferencia completa. ¿Qué se le ocurre que debemos hacer? Dividirlo en 2. Muy bien. Entonces, como es una semicircunferencia, ahora lo vamos a dividir en 2. ¿Entienden el porqué, cierto? Ahí lo Sí. voy a hacer. Ya, ahí. Vamos a hacer cuenta que es una semicircunferencia, ¿ya? Semicircunferencia. Listo, chiquillos. Entonces, a desarrollar. Área de una circunferencia, pi r cuadrado. Pero como es una semicircunferencia, se divide en 2. Hay que también hacer el triángulo. Tenemos 1, 2 y 3. Ya. Muy buena pregunta, Andrés. ¿Este triángulo forma parte de esta figura? Sí. Correcto. Ya, y entonces, ¿cuál sería la base de este triángulo? 29. 29. Ya, ¿qué pasaría ahí con la altura? Es difícil porque hay 2 medidas. Hay 2 medidas. ¿Cuál podríamos considerar en este caso si no la tenemos especificada? ¿Cuál podríamos considerar? 20,5. Incógnita.
¿Es mucho el resultado final? Incógnito, tal vez. No, no es incógnito. La altura, en este caso, viene dada por el ángulo recto. Nos fijamos que acá tenemos un ángulo recto y para acá también. O sea, es un triángulo rectángulo. Pero como en el ejercicio no me especifican cuál de las dos voy a considerar como altura, consideremos cualquiera. El resultado final no nos va a variar mucho porque una es 20 y la otra es 21. Pero para que nos quede igual, consideremos 20. ¿Les parece? Ya. Ahí se la voy a Ya. marcar. Consideremos 20. No nos va a variar el resultado final mucho, porque una es 20 y la otra es 21. Ya, vamos a ver cómo nos va. Y ahora quiero que apliquen la imaginación. ¿Qué dibujo puede ser ese? ¿Qué dibujo puede ser? Es un sapo. Mickey. Es un Un sapo. Es un sapo, oso. Un corazón, ¿o no? un oso, Un corazón gordo. ¿ya? Ya, ¿ven? Entonces ahora ustedes están aplicando también la imaginación, porque van a tener que desarrollar después también ustedes un dibujo, ¿ya? Así que por ahora vayan fijándose que puede ser como la oreja de Mickey Mouse. Ya, vamos a nuestro cálculo entonces. Pi lo vamos a considerar como 3.14, no se olviden. Profe, terminé, pero ¿Sí? no sé si está bien. Ya, listo. Déjala ahí nomás para al final, ¿ya? Se ve más difícil de lo que es, pero cuando uno empieza a aplicar se da cuenta que es súper fácil. Les voy a ayudar con otra cosita. Acuérdense de esto. Ahí tenemos una circunferencia. ¿Cómo se llamaba toda esa línea? De lado a lado. Diámetro. ¿Diámetro? Metro. ¿Y con qué trabajamos nosotros en las fórmulas? Radio. Radio. Diario, de presión, con el radio, ¿ya? Ahí le estoy dando otra pista, pues. ¿Sí? Más de algunos supongo que se había equivocado. Avisen cuando vayan terminando sin dar resultados. Sí, Listo, tío. dicen algunos Ya. que están listos acá y la Isidora Salina dice que tiene una duda en la parte de la Ya. circunferencia.
¿Ya? Isidora, dígame. Prenda el micrófono, ¿puede? Isidora, prende tu micrófono. Al parecer está en el teléfono. Ya. ¿Qué duda tiene para poder ayudarla? Sí, ¿estás por ahí? No puede prender el teléfono. Ah, ya. Escriba entonces para poder ayudarte, ¿ya? Consulten, chiquillos, pero prendan el micrófono, más fácil. Camilo, ¿tú tienes para prender el micrófono? Lo de el triángulo. ¿Qué pasa con el triángulo? El triángulo es una base, La ¿cierto? base por la altura y la altura da al medio, pero la altura, ¿cuál es? En este caso, como no la tenemos diseñada al medio y es un triángulo rectángulo, dijimos que íbamos a considerar acá 20. Porque la altura podría haber sido este lado o podría haber sido este. ¿Te fijas que es un triángulo? Entre 20 y 21 el resultado final no nos va a cambiar prácticamente nada. ¿Ya? Pero para que nos quede todo igual, dijimos 20. Ahí está, marcadita. Ya. Ya. Isi. Isi, ¿dónde estás, Isi? Pregunte, Isi. No se queden con dudas, chiquillos, prendan micrófono, hagan todas las consultas que tienen que hacer, porque después tienen que hacer ustedes una figura compuesta solitos, ¿ya? Y lo vamos a hacer todo en clases, nada en la casa. Vamos a partir dibujando en la clase y hacemos el cálculo en la clase. ¿Cómo se hace la parte de la circunferencia? Mira, y sí. La circunferencia la tenemos acá, mira, estoy dibujando ahí. Es una circunferencia. Para calcular el área, recuerden que el área es toda la superficie que está aquí adentro, ¿verdad? Ese es el área. La fórmula es pi por el radio al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular el área. ¿Cuál es el radio? El radio es la mitad del diámetro. Eso es el diámetro. Por lo tanto, desde el punto 0, o punto inicial, o punto de origen, para acá es el radio, ¿ya? De ahí para allá. Eso es el radio. Por eso les dije acá, cuidado, porque acá le están dando el diámetro. Y en la fórmula nosotros trabajamos con el radio. Ahora ahí sí, esta fórmula, pi r cuadrado, es para una circunferencia completa. Pero si tú te fijas en el dibujo que yo les doy, es una semicircunferencia, por lo tanto es la mitad, lo divides en dos. ¿Ya? Es como cuando yo digo, quiero calcular el área de este rectángulo, pero como es la mitad, tendríamos que dividirlo en dos. ¿Ya? ¿Ahí sí? Sí, profesora. ¿Sí? Acá en el chat ya han terminado varios. Andrés Sanoja, Diego Mayar, Josefina Urzúa, Valentina Torres, Andrés Ruiz y la Sofi Vázquez tiene unos problemas de audio, dice que la escucha muy mal. Ah, quizás. Ya, Sofía, trata de prestarnos atención con el ejercicio si no nos escuchas muy bien. Y después nos escribes por último en el chat si tienes dudas, ¿ya? Voy a borrar acá para que no quede tan feo. Revisemos entonces. ¿Cuánto les dio? Vamos ahora. ¿Cuánto les dio? Prendan su micrófono. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 399.9. ¿Ya? ¿Qué A más? mí me dio 409,90. ¿Ya? ¿Alguien más? A mí me dio 870,185. ¿Ya? ¿Alguien más? Vamos con nosotros, chiquillos. 393,9. ¿Ya? ¿Alguien más? Todos sus resultados a la mitad. 219,8. ¿Ya? Andrés Sanoja, 409,90 centímetros cuadrados. ¿Ya? Andrés Ruiz, 368,87 centímetros ¿Ya? cuadrados. O sea, al final no hemos coincidido con ninguno todavía. Revisemos. Josefina Urzúa José, dice 344,95 centímetros. Pascuala ¿ya? Taylor, 798. Ya. Veamos, hagámoslo todos juntos para ver si nos resulta, ¿ya? Vamos a colocarle números pequeños, ¿ya? 1, 2, 3 y 4, para que podamos revisar. Vámonos con el área 1. Área 1. Vayan conmigo ayudándome. Ya sabemos que la fórmula es pi r cuadrado dividido en 2.
¿Por qué en 2? Porque es la mitad de una circunferencia que está dividida en 2. No tengo ninguna manera. Acá, un plato. Ya. Vamos a poner esto, ya. Es esto el dibujo, es la mitad, ¿ya? Por eso estamos dividiendo en 2. Entonces, pi, sabemos que es una constante, 3,14, por el radio. 21 es el diámetro. ¿Cuál es la mitad de 21? 10,5, ¿no? 10,5 al cuadrado. Vamos a dejar expresado y después hacemos los cálculos. ¿Estamos bien? Esa es la mitad entonces del diámetro al cuadrado, dividido ahora en 2. Ya, vayan realizando sus cálculos. Después lo metemos a la calculadora. Vamos con el área 2. Área 2, acá. Sería 3,14 pi por el radio al cuadrado. Esto es el diámetro. La mitad de 20 serían 10. Ahí tenemos el radio. Radio al cuadrado y dividimos en 2 porque es una semicircunferencia. Vamos con el área 3. Vayan revisando sus cálculos. Fórmula pi, 3,14 por el radio. Ahí tenemos el radio, perdón, el diámetro que es 29. La mitad de 29 sería 14,5. Ahí tenemos el radio. 14,5 al cuadrado. Como es una semicircunferencia, dividimos en 2. Signo igual. Y nos quedaría el área 4, que es un triángulo. La base de ese triángulo sería esa, ¿verdad? 29. 29, base por altura. Como esto es un triángulo rectángulo, si yo lo doy vuelta, en este caso la altura podría ser 20 o podría ser 21, porque no me la especifican. Vamos a decir que es 20, y nos vamos a dar cuenta que el resultado no nos va a variar, porque entre 20 y 21 no es mucho. Entonces, vamos a dejar la altura como 20. Sería base por altura dividido en 2. ¿Cómo estamos hasta ahí? En términos generales, ¿cómo estamos Profe, hice hasta ahí? exactamente lo que dijo usted 3 veces. La primera me había equivocado, después lo hice 2 veces más y las 2 siguientes me dio el mismo resultado. Ya, ok. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora es solamente meter los datos en la calculadora. Vamos a hacerlo juntos en la calculadora. Yo primero siempre coloco lo que es al cuadrado. Ustedes saben que al cuadrado es el número por sí mismo. Entonces, 10,5 por 10,5 por 3,14, ¿sí? Dividido en 2 nos da 173. Dígame. ¿Por qué es al cuadrado? Porque la fórmula para calcular el área de una circunferencia es pi r cuadrado. Esta es una fórmula, pi r cuadrado. En eso me equivoqué. Ya, ¿ven? Pero eso ya es una fórmula que ya la trabajamos varias semanas atrás. No se tiene que olvidar ahí. Y aquí se las repetí. ¿Por qué estamos dividiendo en 2? Porque es una semicircunferencia, no se les olvide. Ya. En el primero nos da 173,0925. Dejemos los puros enteros nomás, ¿ya? Para hacerla más fácil. 173 centímetros cuadrados. Vayan revisando. Área 2. Al cuadrado, 10 por 10 serían 100. Por 3,14, igual dividido en 2, 157 centímetros cuadrados. ¿Cómo vamos hasta ahí? A mí hubiese salido bien si hubiese dividido los 21, 20 y 29, dividirlos por 2. Yo no hice eso. ¿Y qué? Es que no me acuerdo. Lo primero que dije, chiquillos, atento, aquí está el diámetro, que lo repasé, ¿ven? Es que Atento a no la me acordaba cuando lo hice. Que Ya, tenía pero que- tiene que ir para que no se confunda. Ya, perfecto, a corregir. Vamos con el área 3. El área 3, entonces, ¿sí? No entiendo. ¿Quién me está hablando? La Pascuala. Pascuala. ¿Dónde te quedaste, Pascuala? No entendí. No te escucho. No entendí. No sé Ya, qué deja tu hizo. micrófono. Ya, no apagues el micrófono, ¿ya? Ok. Pascuala, mira, si tú miras
la figura compuesta que tenemos acá, acuérdate que cuando nosotros calculábamos el área de una circunferencia, ¿te acuerdas de esta parte? El área de una circunferencia, la fórmula era pi por r al cuadrado. Esa es una fórmula establecida. ¿Te acuerdas de eso? Eso era para Sí. calcular el área de la circunferencia. Si Sí. miramos la figura que está acá, ¿es una circunferencia entera o está por la mitad? Por la mitad. Por la mitad. Entonces la vamos a dividir en dos. Y esa es la fórmula que estamos trabajando aquí arriba, para calcular el área de esta circunferencia, que son 3. Ujú. Y lo único que estamos haciendo es ir reemplazando los datos. La fórmula es pi r cuadrado. Pi, tú Sí. sabes que es 3,14. Sí. Si tú fijas, 21 es el diámetro. ¿Te acuerdas? Que trabajábamos toda esta parte es el diámetro. Sí. ¿Te acuerdas? ¿No? Pero el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, la mitad de 21 son 10,5. Ese es el radio. Ahí. Entonces, como la fórmula es cuadrado, son 10,5 al cuadrado. ¿Ya? Ya entendí. Lo mismo abajo. Como 20 es el diámetro, el radio serían 10 al cuadrado. Y estábamos aquí abajo. Como acá 29 es el diámetro, la mitad es 14,5 al cuadrado. Sí. ¿Ahora tú? Sí, ya entendí. Muy bien. Gracias. Excelente. Vayan preguntando. Vamos al área 3 entonces. 14,5 al cuadrado por 3,14 y dividido en 2, a mí me da 330. 30 centímetros cuadrados. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Acá en el chat no hay ninguna apreciación ni tampoco opinión. Yo hice Ok. 3,14 por el diámetro, no por el radio. Ya, les vuelvo a repetir lo mismo. Se fijan que yo ya lo había recordado. Tienen que escuchar bien las indicaciones, chiquillas, ¿ya? Pero a corregir entonces, Camilo parece que me habló. Sí, fui yo. Área 4. El área 4 es un triángulo. Entonces, base por altura dividido en 2. 29 por 20. 29 por 20 dividido en 2, eso nos daría 290 centímetros cuadrados. Y entonces, como es un área compuesta, tengo ahora que sumar todo esto para obtener su resultado. Y el área total, le vamos a colocar aquí al ladito, sería la suma de todo eso. Los que están corrigiendo, vayan viendo, si se aclararon, parece que se habían equivocado acá en el diámetro. Carolina Ese que Ibaceta, acá en el chat dice que va súper bien. No hay problema. Excelente, súper bien. Ya. Voy a sumar entonces ahora las áreas independientes para poder calcular el área total y vemos si coincidimos, ¿ya? Área total a mí me da 950 centímetros cuadrados. ¿A quién le da? Debería habernos dado a todos. Se equivocaron, parece, la mayoría en no dividir acá el diámetro. Recuerden que siempre para trabajar circunferencias, nosotros trabajamos en las fórmulas con el radio, no con el diámetro. Profe, Veamos ahí cómo estamos. a mí ¿Sí? me dio 870, pero no sé por qué, porque dividí el diámetro con el radio. No, ¿Cristóbal está hablando? Sí, ¿Cristóbal? Ya, vamos con la primera área, revisemos la primera. ¿Te da 173? déjeme revisar. Vamos revisando una por una. Por eso, chiquillos, yo les explico siempre que es bueno separar 1, 2, 3, 4. Porque cuando me equivoco al final, puedo devolverme y saber dónde me equivoqué. Súper importante que siempre coloquen área 1, área 2, 3, 4 y las hago por separado. Porque si hago todo junto, no sé dónde me equivoco. ¿Cómo vamos hasta ahí? Me dio 173,0925. Creo que ahí está el problema. Yo puse la decimal, Ya. entonces ahí varió. Quítale los decimales. Por eso yo también les dije, dejémosla con números enteros para que no nos dé diferencia. Ya. Déjalo con los puros enteros. Esa daba 173,090, algo por ahí parece. Sí, sí. Sí me dio 100. Ya, revisemos
Acá ¿Cómo vamos, chiquillos? Stephanie Díaz dice que le dio un total de 801,82. Steffi, a ver, prende tu micrófono, revisemos la primera. ¿Les da 173, Steffi? Vamos revisando. Prende el micrófono para que veamos dónde te puedes haber equivocado. Steffi, ¿estás por ahí? Acá dice en el chat que dice que se le olvidó dividir. Se le olvidó dividir. Ah, ya, ok. Les vuelvo a insistir entonces, cuando trabajemos áreas compuestas, sepárenlas así como yo lo hice. Área 1 y pongo aquí cómo debo resolver la fórmula, los datos. ¿Ya? Para que después de a uno podemos revisar y ver dónde me puedo equivocar. Ya, a la Steffi le faltó dividir. Tía, Pero se dieron cuenta dónde se equivocaron. Importante, ¿sí? que a mí también me había dado mal porque se me había olvidado cómo sacar el radio al cuadrado. Ya, ¿te acordaste ahora? Es la mitad del diámetro y al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo. ¿Te Sí, acordaste, ahí Vale? me acordé. Me pasó lo mismo. Ya, Vicente súper. Tuman nos dice que le dio, que a él le dio. ¿Por qué hay que sacar el radio al cuadrado? Porque la fórmula de área de una circunferencia es pi r cuadrado. Esta es una fórmula establecida. Pi r al cuadrado. Y como nosotros acá tenemos el diámetro, tú sabes que la mitad del diámetro es el radio. Entonces, si el diámetro es 20, el radio es 10. Entonces, Profe, me 10 volvió a al dar, pero cuadrado. ahora 870. Ya no 870,185. Pero igual. Pero Ya, pero Cristóbal, revisemos los estoy, finales de cada área. estoy enredado. Revisa si te dio o no lo hiciste o no lo hiciste. Camilo, ¿en qué te quedaste? Es que en 3,14 Partamos, por... Camilo. Prende el micrófono y vamos resolviendo desde el principio. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ah, ya. ¿Me escuchas? Dale. Ya. Vamos, Camilo, vamos con la primera. El área entonces es pi r cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ya. Y lo vamos a dividir en dos porque es la mitad de una circunferencia. ¿Sí? Pero lo que no Listo. entendí es el cuadrado. ¿En qué afecta el número al cuadrado en el resultado? Porque, o sea, Te afecta en todo. bueno, es más grande, pero... Te afecta en todo, Camilo, porque cuando tú multiplicas un número al cuadrado, estás multiplicando el número por sí mismo. Por lo tanto, cuando calculas el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado, siempre. Siempre es el radio al cuadrado. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Te va a cambiar, te va a variar todo el resultado. Duda, consulta. Por eso es súper importante que cada uno vaya desarrollando el ejercicio junto conmigo. Esto es igual que en la clase, ¿ya? Esta es mi pizarra y ustedes van en su cuaderno para que podamos comparar, ver en qué nos equivocamos y aclarar las dudas. Ahí tengo el área total de esa figura que parece como las orejas de Mickey Profe, Mouse. ya encontré el problema. Sí. Lo encontré. ¿Cuál era? En el área 4 del triángulo, usted puso al cuadrado, pero ¿por qué al cuadrado si es un triángulo y no un círculo? El ¿A triángulo de dónde base puse por el altura, cuadrado? A ver. ahí 29. Ah, no, no, Base, no. que sería 29. No, 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 no. No, Pensaba no, que no, ese. hijo. Ese 2 es de... Ah, ya, ya. Ya, es base por altura. 29 por 20 dividido en 2. Ese 2 está dividiendo arriba, Profe, esa fracción. pero el 29 ¿Sí? sería la hipotenusa, ¿no? ¿O no? Si el cuadrado sería 20 por 21. Sí, correcto. Entonces, Sí, por eso sí. Pero no puede cambiar mucho. A lo mejor te le pusiste 21, por eso que dijimos cómo dejarlo uniforme 20 para que nos quede 20 a todas las alturas, para que no nos modificara el resultado final. sí, entonces sería ¿Le 20 pusiste por 21. 21? Sí, ese es el problema, Ya, ¿no? ok. Perfecto, ya. ¿Duda, consulta?
por lo menos acá en el chat dicen que no hay consultas. Ya. Ahí nosotros ocupamos ese triángulo como referencia, ¿cierto? Dentro de un dibujo, ¿ya? Efectivamente, ahí tenemos puestas las hipotenusas nosotros, los catetos, pero en este caso lo estamos solamente dejando dentro de una figura general. No, Alirmi tiene que subir la actividad de la semana pasada. Ya, vamos con otro ejercicio. Acá estamos trabajando con los libros de clases, ¿ya? Por si acaso ustedes después quieren revisar los libros del colegio, son ejercicios que están dentro de su texto de estudio, que es lo que nosotros debemos también focalizar. Así que estos ejercicios ustedes los pueden encontrar en su libro. Estima el área de las siguientes figuras compuestas. Y después cuenten, ¿no es cierto? Describe la estrategia utilizada. Pero básicamente después comentemos cómo lo hicimos. Fíjense acá que dice estima. Estima quiere decir un resultado aproximado, ¿ya? Veamos. Letra A. ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿A quién se le ocurre una forma rápida para poder calcular este lado, por ejemplo? Por eso dice acá, describe la estrategia. Hay una forma bien fácil de poder calcular. ¿A quién se le ocurre cómo podemos calcular esta área? Acá tenemos las medidas. Todo esto vale 24 y todo esto vale 16. Pero a mí no me están preguntando hasta arriba. Me preguntan solo hasta ahí. ¿Qué podríamos hacer? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo podríamos calcular esta área? Pensemos. Dividir ese cuadrado en 2. ¿Este cuadrado en 2? Sí, ¿Ahí? sí. Bien, ahí tenemos una estrategia. Cristóbal dice que, por ejemplo, ay, me quedó muy chueco. Ustedes derechito podríamos hacer lo siguiente. ¿Qué opina el resto? ¿Servirá o no servirá? Y separamos esta figura en un rectángulo que tenemos una base y tenemos una altura, pero la altura es hasta aquí. A ver, quiero que piensen. Lo tenemos hasta ahí la altura. O sea, Pero si separamos el triángulo, me falta ese pedacito, ¿lo podríamos descubrir? no Acá sabemos cuánto cuánto mide eso. Ya, pero ¿y esta medida que está aquí me puede servir? Hasta aquí vale 16. Hasta aquí vale 16. Recuerden que todo esto es paralelo. ¿Me podrá servir ese dato? Todo esto vale 16. ¿Qué me dicen? 16 menos 7. 7 es hasta aquí, ¿verdad? De la línea hacia abajo, 16. 9. Correcto. ¿Qué me dijo después Camilo? Parece que habló. Hasta aquí nosotros tenemos este pedacito que vale 7. Muy Entonces de la bien. línea hacia arriba hay 3. A la izquierda hay 3. Ya, ¿y qué otra forma podría ser también? Ya, ahí tenemos una estrategia. Y a lo mejor alguien podría decir, ¿y qué pasa? Voy a borrar. Recuerden que hay varias formas de hacerlo. Y alguien me puede decir, ahí saqué el lápiz. Si yo calculo esto, lo voy a cortar para abajo. ¿Alguien podría calcular toda esta área? Sí. También podría hacerlo, porque todo esto vale 24, pero este pedazo yo sé entonces que vale 12. Arriba me lo dicen. Ahí tendríamos la base y también tengo la altura, ¿verdad? De este rectángulo. O sea, tengo la base y tengo la altura. Pero habría que restarle este pedacito, porque el área no me está considerando ese triángulo. Pero tengo los datos para el triángulo. Tengo la base y tengo la altura. ¿Se fijan? ¿Visualizan este o no? Que es más fácil. Sí. Tengo la base Sí. y tengo la altura. Pero hay que restarle esta parte del triángulo porque me están hablando solamente del área que está de color verde. Por lo tanto,
calculemos este rectángulo y le restamos esta parte del triángulo. Y ahí tengo calculada esa parte. ¿Ven que está fácil? Y acá tendríamos entonces la base, que ya la tengo, por la altura. Pero tendríamos entonces que podemos cerrar acá y le quitamos, en el igual que el ejercicio del lado, esta altura. Y ahí también tenemos la base y tenemos la altura. Y ahí tendríamos calculadas las áreas de color verde. Consultas, otra idea. Recuerden que ustedes pueden ocupar el camino que les acomode más. Vamos a llegar al mismo resultado. ¿Cómo hizo la segunda área verde? Esta, Sí. si nosotros queremos calcular, por ejemplo, esta área, yo sé que todo vale 24, ¿verdad? Sí. Pero aquí me dice que este vale 12, por lo tanto también sé que este pedazo entonces vale 12 y este también vale 12. ¿Estamos de acuerdo con eso? De aquí para acá. Ahí tengo la base. Y la altura sería esa. Y tú sabes que el área de un rectángulo es base por altura. Ahí tengo la base y la altura. ¿De acuerdo? Ahí tengo el área del rectángulo. Pero si nos fijamos, nuestra figura verde solamente es la que me piden. Entonces hay que sacarle este triángulo que está ahí. ¿Y cómo calculo el área de ese triángulo? Ahí tengo la base y aquí tengo la altura. Ahí está la medida de la altura. Sí. Y se la restamos. Y ahí calculamos entonces, obtenemos el área de ese pedacito. O sea que la altura ya no es 16. La altura para el rectángulo sería 16, pero para el triángulo sería ese pedacito. Ahí está la medida. Entonces sería el rectángulo, al rectángulo le quitamos el triángulo y me queda todo lo que está pintado acá. Sí. ¿Ya? ¿Te fijas, Pascuala? Sí. Ya. Intentemos hacerlo entonces ahora. Si alguien tiene otra idea, bienvenida sea. ¿Se podrían hacer 3 triángulos ¿Cómo lo quieres dividir? en diagonal ¿Cortando este para acá? a los 2 diagonales? Así y para el otro lado. Pero si cortas para acá no llegas al vértice, ¿eh? Llegas ahí. Y ahí no tienes esa medida. Profe, yo digo que hay que partirlo en dos y se hacen dos triángulos. Una línea y se hacen dos triángulos. Yo digo que esa es mi lógica. Hay una línea para allá. Sí. ¿Para acá? Sí. Ya, inténtelo. Hágalo. Y me dio de resultado 234. Vamos a revisar el resultado. Ya. Háganlo cada uno con la estrategia. Ya aprendieron a dividir, aprendieron ya a ir separando cada figura. Háganlo por la estrategia que ustedes crean y vamos a ir revisando, ¿ya? Pueden aplicar diferentes formas. Para los que van a sacar el triángulo, ¿qué altura tendríamos en este pedacito? Aquellos que van a hacerlo con los triángulos de arriba. Con rectángulo, quitándole el triángulo. ¿Qué altura tendríamos en este pedazo? 3. 3. ¿Quién me está hablando? El Cristóbal. Cristóbal, ¿por qué tendríamos 3 aquí? Porque 7 es la altura del otro. Entonces sería Correcto. 7 menos 16. Entonces, hasta ahí tenemos 7. ¿Ya? entonces 7 ¿Y menos todo? 16 ¿Ya? te daría 9. Entonces hasta donde termina la línea del 7, hacia abajo es 9. Y como en otro lado hay 12, 12 menos 9 es 3, entonces. Ya. Está bien. La vamos a anotar aquí, vamos a jalar el torpedo. Está bien, ese era el cálculo, Cristóbal. Para aquellos que lo quieren hacer de esa forma. Entonces, cada uno aplique su imaginación y vea cómo le queda más fácil resolverlo. Debemos llegar siempre al mismo resultado. Voy a hacer el mío. Vamos a llamarle 1 y 2, ¿ya? Ahí.
¿Cómo vamos? Acá el Diego Mayar nos dice que está listo. ¿Quién está listo? Diego Mayar. Ah, Diego, ya. Ya, entonces estamos calculando el área de esta figura compuesta. Una opción, vuelvo a repetir, era calcular el área de este rectángulo. Sabemos que si todo vale 24, aquí la mitad vale 12, lo dice arriba. Entonces podemos sacar base por altura, un rectángulo. Pero tenemos que quitar esta parte del triángulo porque no está considerada, no está verde, no es la parte que estamos buscando. ¿Cuánto vale este pedacito? Base por altura. Ahí tenemos la base por la altura. Y la altura nos dicen aquí que vale 7 metros. ¿Ya? Esa sería una opción. Luego tenemos que hacer lo mismo al otro lado. Ahí tenemos la base. Si todo era 24, la mitad es 12, por lo tanto este pedazo también vale 12, por la altura, que también es 12. Pero le tenemos que quitar el pedacito de triángulo que hay aquí. Ahí tenemos la medida, 12, por la diferencia entonces que nos daría 3. Cada uno puede buscar otra opción para hacerlo, como ya lo hemos conversado bastante. Avisen cuando vayan terminando, chiquillos. Otra opción, como dijo por ahí Isidora y otro compañero más, Camilo parece, era también dividir para acá. Alargar ese triángulo. Tenemos que ver si tenemos todos los datos para hacerlo. ¿Ya? Ahí Cristóbal terminó, tía. ¿Ya? Camilo lo dice, también está listo. ¿Ya? Uy, que se nos alargó la clase, tío, no me había dado ni cuenta de la hora. Vamos a terminar con este ejercicio en la clase. Sí, no me di ni cuenta de la hora. Sí. Vamos a terminar con este, lo vamos a revisar. Y quiero que vayan pensando para la próxima semana, que escuchen bien la palabra, pensando, no, nada se trae hecho. Durante la clase de la próxima semana vamos a dibujar una figura compuesta, ¿ya? Esta va a tener ciertas características. Yo les voy a decir, tiene que tener, por ejemplo, 2 circunferencias, 3 triángulos, 2 rectángulos, un cuadrado. Yo les voy a dar las indicaciones y la van a dibujar en la clase y le van a colocar sus medidas. Eso durante la clase. No es tarea para la casa. Y en la clase que viene vamos a calcularle el área a esa figura compuesta. Y esa va a ser la última nota del módulo número 5, ¿ya? Para que lo vayan pensando. Ya, chiquillos, resultados. ¿Cómo nos fue? Vamos viendo acá. A ver, Isidora, tú que habías terminado, parece que había dado un monto, un valor, me acuerdo. ¿Y sí? Isidora Arias, parece que me había hablado al principio. ¿Está por ahí? Isidora, ¿estás? Me parece que había sido ella que había... Profe, a mí me ¿Sí o dio no? 234. 234, ya, veamos, ya, ¿algo más? A través del chat, chicos, vayan poniendo los resultados, aquellos que terminaron. Que todo el bugueño, A mí me dio 276. 234. Ya. 276, 234, 276. Sí, 276, Andrés Sanoja. Ya. Andrés Ruiz, 276. ¿Alguien más? Ya, en virtud de la hora, chiquillos, voy a empezar vamos a desarrollarlo aquí, ayúdenme. Vamos a sacar el área 1. Base
12 por altura, 16. 12 por 16, 192. Pero eso sería si yo tuviese todo el rectángulo, pero este rectángulo, este triángulo no está considerado, entonces hay que restarle este pedacito, ¿ya? Y el triángulo que está acá, lo vamos a poner aquí, y el área de ese triángulo sería la base, que serían 12 por la altura, que sería 7, que me lo da el ejercicio, dividido en 2. Y eso nos daría 42. Por lo tanto, 192 menos 42 serían 150. Y ahí tendríamos el área, ahí los números me están quedando bien chuecoides, de este pedacito, todo lo que está de color verde, metros cuadrados. ¿Ya? Y después sacamos de la misma manera el otro lado. Área 2 sería lo mismo. La base por la altura. 12 por 12 son 144. Y le vamos a restar el pedacito del triángulo, porque no está considerado dentro de este rectángulo. La base sería 7, perdón, la base sería 12, acá, 12, y la altura sería 3. Entonces, el área de ese triángulo sería 12 por la altura y dividido en 2 nos daría 18, que sería el pedacito del triángulo que no existe. 144 menos 18 nos daría 126. ¿Estamos bien o no? Y el área entonces de la figura compuesta serían 276 metros cuadrados. Ahí terminaríamos con ese cálculo de áreas. ¿Cómo les fue? Vi varios que les dio ese valor. Como dice Josefina acá, tiene mucha razón, que ella mirando el ejercicio lo pudo desarrollar. Hay algunos que tienen más habilidades mirando, ¿cierto? Así que qué bueno, Josefina. Exacto. ¿Qué valor me dice Cristóbal? 276 metros cuadrados. Ahí está. Ese. Sería entonces el resultado final de ese cuadrado. Y este que está aquí, se lo muestro, no lo vamos a hacer. ¿Perdón? Un gatito. Un gatito. Ya. Este se lo voy a mostrar como un ejemplo, ¿ya? Como un ejemplo de lo que ustedes pueden después elaborar en la próxima clase. Se fijan que a través de puras figuras yo puedo elaborar, como dijo Camilo, un gatito. Ahí tengo dos triángulos, una circunferencia, otro triángulo. Acá yo podría separar esto entre un triángulo y un trapecio, ¿ya? ¿Para qué? Para que vayan teniendo como la idea de lo que vamos a hacer la próxima semana. ¿De acuerdo? Se nos pasó la hora volando, la verdad no me di cuenta. Le pido disculpas que se nos extendió un poquito la clase de ejercicio. ¿Cómo quedaron? 30 minutos más nomás. Y Ya, aparte qué que bueno. creo que la mañana alcanzó a tomar desayuno, así que. Qué bueno que no me retaron porque nos pasamos en el tiempo, chiquillos. Esa es la idea, ¿ya? Trabajar figuras compuestas, porque a otros profes se nos pasó la hora y no me han dicho nada, así que les agradezco. Se fijan que la figura compuesta, entonces nosotros les vamos a ir agregando diferentes figuras para formar una más grande. Que se ve más difícil, pero no lo es. Tenemos que mirar bien. En el caso de lo que hicimos recién, al rectángulo, que lo sabemos hacer, le quitamos ese triángulo, porque no estaba dentro de lo que me estaban pidiendo, ¿ya? Así que la próxima semana vamos a partir ahí repasando alguna cosita que se nos haya quedado. Les vuelvo a pedir que por favor hoy día suban su tarea. Estaba muy fácil y hoy día volvimos a repasarlo para poder evaluar. Y pensemos entonces ya en la próxima semana en una figura compuesta que traigan en su mente. Y yo les voy a dar las indicaciones en el minuto. Todo se trabaja durante la clase. ¿No quedó tarea para la casa? No, no quedó tarea para la casa. Pero si no la has subido al libro, esa es la tarea de hoy.
Sí la subí, creo. ¿Ya? Voy a parar la grabación Ya, entonces de la excelente. clase, profesora. Grabe nomás, muchas gracias. Ya, chiquillos, entonces quedamos en eso, ¿ah? Compromiso de hoy.